¿Estamos? ¿Sí? Están entrando por ahí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradeceros que hayáis venido esta tarde a la presentación de Memoriados y agradecer, por supuesto, la presencia de Iñigo Jiménez, que nos hablará con el tema de memoria colectiva, y Tino, que es un compañero que está formando parte del grupo de trabajo de Memoriados, que explicará después con más detenimiento lo que es la herramienta colaborativa y abierta. Yo no me voy a extender mucho, sí que me gustaría primero deciros el por qué se ha repartido esta hojita, explicando un poquito lo que es Memoriados, Memoria Colectiva de Cantabria, y si os fijáis por la parte de atrás, nombre, apellidos e email. La gente que os apetezca, que queráis, después de la exposición, después de escucharnos, que queráis que tenéis algún documento, fotografía, o que simplemente queréis poner en contacto con nosotros para formar parte del grupo, porque estáis interesados en la recuperación, difusión y mantenimiento de la memoria colectiva de Cantabria, nos dejáis vuestros datos. Lo podéis dejar, si queréis, ahí encima de la mesa, se pondrá una caja para que lo primero, porque si no luego se me va a olvidar. Y otra cosa que también tenemos es que seguimos recogiendo firmas para que se cumpla la ley y se rectifique el callejero de Cantabria, el callejero fascista, ¿vale? Esto antes de que se me olvidara. Y bueno, pues para continuar, deciros que este proyecto de Desmemoriados surgió desde que trabajamos otro colectivo más pequeñito, Con Causa, que esto se ha ido ampliando con proyectos como Militancias y Movimiento Obrero, que ya se celebró aquí en la Vorágine, y de todo este trabajo ha surgido una herramienta colaborativa, abierta, que esperamos que esté disponible para todas aquellas personas que estéis interesadas, no solamente para personas que quieran hacer un trabajo de investigación, sino también personas que estéis interesadas en conocer testimonios y bueno, qué es lo que ha pasado en Cantabria, ¿no? La herramienta es datos.desmemoriados.org, en la que nosotros hemos empezado a subir algunas fotografías, datos, alguna parte de vídeo. Queríamos, desde luego, que alguien hiciera la introducción y la presentación, y en este caso Jimmy ha querido colaborar con nosotros, se ha desplazado desde Bilbao hasta aquí, y bueno, nos parecía que él, como arqueólogo, documentalista de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, está especializado en temas de guerra civil, de las víctimas de la dictadura, y nos parecía que era, bueno, pues un empiece de oro para esta presentación. Antes, cuando estábamos hablando, decía, bueno, yo no voy a hablar mucho, es mejor el diálogo, es mejor que podamos luego compartir. Estamos a tu disposición, lo que nos quieres comentar, compartir con nosotros. Aquí a Tino le hemos dicho, tú no te enrolles, que él tiene más facilidad para alargarse, sobre todo porque lo que nos interesaba era poder compartir con vosotros este rato y sobre todo eso, compartir experiencias, compartir intereses. Y esta mañana me hacían una pregunta en la radio que cuándo quedaba esto concluido. Digo, no, esto no se concluye. Si un tema de memoria colectiva se concluye, es porque no tenemos nada más que decir. Ojalá tengamos cosas que seguir contando, que seguir recuperando, que seguir divulgando y sobre todo seguir cuidando. Yo, para finalizar, solamente quería hacer un pequeño matiz en cuanto a toda esa documentación que podéis tener de vuestra familia, que es importante conservarla, ¿no? A veces lo tenemos guardado en un cajón porque efectivamente es algo afectivo, es algo que nos importa, pero que sería buenísimo que lo pudiéramos conservar en un formato que, bueno, pues que no se perdiera, ¿no? Que lo pudiéramos tener y que no solamente fuera algo hacia adentro, sino que pudiera ser también hacia afuera. Que eso es un poco lo que tratamos que sea la herramienta que hemos creado, ¿no? Que sea abierta y que esté al servicio de todos y de todas. Y por mi parte, nada más, doy la palabra allí y adelante, ¿vale? Pues, sobre todo, dar las gracias al colectivo por la invitación, dar las gracias también a la librería La Vorágine, a vosotros por estar aquí presentes. Y bueno, pues ¿qué os voy a contar? Que no sepáis ya un poco, ¿no? En el País Vasco tuvimos la suerte que desde el año 2003 pues se creó un grupo de trabajo para tratar no solamente el tema de cosas comunes, que era lo que se había en un principio ideado en origen, pero que luego se vio que eso, todo el tema de la memoria histórica, conocida como memoria histórica, pues tiene una dimensión mucho más amplia
y entonces hubo que diversificarse, ¿no? Diversificarse pues, en el mundo del archivo, en el mundo del documento, en el mundo del recuerdo, los recuerdos de las vivencias personales que han sido y son fundamentales para comprender muchas cosas y para continuar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esos han sido los tres ejes fundamentales que desde el año 2003 venimos trabajando y en los cuales pues, yo he tenido la suerte de mantenerme en este trabajo, ¿no? Como os decía, pues un trabajo que en origen se pensó para el tema de cosas comunes, pero que por las circunstancias por las que pasó el País Vasco durante la Guerra Civil, pues veíamos que era una cuestión bastante diferente a lo que podía pasar en Castilla, en el norte de Castilla, en el sur de Burgos, o en Andalucía o en Galicia, ¿no? Donde sí que fuimos más conscientes de lo que fue la tragedia y el drama humano generado no por la guerra, porque en esos lugares precisamente lo más característico es que no hubo guerra, ¿no? En lugares como La Rioja o como Navarra o como en algunas zonas de Extremadura no hubo una guerra y fue simplemente asesinatos, desapariciones. Entonces, en ese ámbito, eso nos llevó a que muchos colectivos de fuera del País Vasco buscasen en nosotros un apoyo, una ayuda, ¿no? Y veíamos que no solamente era una cuestión de la exhumación, del trabajo arqueológico, sino que detrás también había una labor de investigación, de documentación, de hablar con los protagonistas directos, con los familiares, con los testigos de determinados hechos, ¿no? Y eso pues nos ha ido llevando a que cada vez hayan sido más y más los colectivos que se han ido desarrollando por toda la geografía de la península y bueno, y eso ha ido también que nosotros nos hayamos ido centrando más en lo que es en nuestro ámbito de actuación, ¿no? Eso no quita para que la memoria pues también abarca cuestiones como las exposiciones, los trabajos para documentación de documentales, en fin, muchísimas cosas, y precisamente lo que caracteriza a este colectivo que hoy presenta una parte, yo entiendo que este colectivo lleva trabajando bastante tiempo, pero que presenta un paso adelante en su devenir, ¿no? Y en ese paso, pues yo sí que me gustaría hacer hincapié en que en este tipo de trabajos lo primero de todo no es un trabajo clandestino, o sea, es un trabajo abierto, es un trabajo público, está abierto y hay trabajo de sobra para que cualquiera en sus posibilidades se pueda incorporar en un proyecto como este, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, hacer hincapié en que estamos en una fase contra el blog donde ya prácticamente los testimonios de personas mayores no quedan casi nada, y entonces yo creo que dentro de las labores que habría que priorizar, una sería esa, ¿no? la de hablar la de recoger las informaciones referentes al periodo, bueno, un periodo marcado que si no me equivoco empecéis en la Segunda República y termina en los años posteriores a la muerte de Franco. Entonces, sin tener un periodo, porque hay que tener un objetivo, ¿no? Pero evidentemente no pueden quedarse cosas anteriores o cosas posteriores al 75, ¿no? Y entonces el tema de la edad de los testimonios es un tema fundamental y que tenéis que tener presente, y yo animo a que se recupere ese mundo llamado de memoria histórica, memoria colectiva, que muchas veces está en tierra de nadie, ¿no? Es simplemente, yo
considero que memoria es todo aquello que queda fuera de la academia, ¿no? La academia es la que va marcando un poco las pautas, la que marca, bueno, la academia es la que se encargó de escribir la historia de una manera que ahora se está viendo que esa historia pues deja muchas lagunas y no es correcta en la mayoría de las ocasiones. Y la memoria es el recuerdo, o sea, la memoria es el conjunto de recuerdos, los recuerdos que muchas veces no están por escrito, que están ocultos, que están invisibles, ¿no? Eso es lo que hay que recuperar y yo creo que es un trabajo que dejo pues abierto para que vosotros participéis en un proyecto como este. No se me ocurre. Lo único, pues bueno, cualquier tipo de duda o de que queráis una ampliación de un poco el trabajo, pues ya para entrar en detalles más mecánicos, por así decirlo, ¿no? Si quieres, a medida que lo vayas poniendo, vas metiendo las morcillas que consideres oportuna y un poco enriqueciendo un poco lo que atropelladamente vamos a plantear un poquito aquí, ¿no? Mira, una de las cosas que planteas, ¿no? Si memoria histórica o memoria colectiva, ¿no? ¿Por qué nos hemos planteado? Mira, esto es una curiosa coincidencia, porque yo este señor lo leí hace unos articulillos por ahí y coincidí con Chávez, que ha sido la que ha traído la cita, y digo, coño, si esto me lo sé, ¿no? No somos muy listos, pero hay cosas que se te van quedando, ¿no? A mí, Jalado, me parece un señor que planteó este hombre, creo recordar, tú que eres más listo que yo, este fue un señor que empezó a trabajar, sus trabajos están publicados muy tarde, pero ese señor que empezó a trabajar en los años 30, en los años 40, creo, 40, los 40, ¿no? Y creo que además este señor estuvo en la cárcel incluso, es decir, es alguien que empieza a trabajar, a plantear cosas súper novedosas sobre lo que es la memoria colectiva, y la Segunda Guerra Mundial nos lo dejó truncado, y curiosamente en los 90 alguien lo descubre y decimos todos que es súper moderno, ¿no? Y yo creo que por esto nosotros preferimos hablar de lo que es memoria colectiva, ¿no? Más que memoria histórica, aparte que, bueno, ahora, estamos hablando de memoria histórica, nos lleva a un determinado sitio, ¿no? ¿Por qué memoria colectiva? Halbach hablaba de los marcos de la memoria, ¿no? Esos espacios que ayudan a fijar la memoria. Hablaba de marcos temporales, de marcos geográficos, de marcos espaciales que fijan la memoria. Si vamos a nuestros recuerdos, siempre hay espacios que generan recuerdos, ¿no? Quizá por eso esta ciudad, todo lo que genera un recuerdo termina desapareciendo, ¿no? Han desaparecido los edificios, a no sé qué, y por eso hay determinadas calles, determinados momentos que perduran el espacio, porque aunque digan que es inocente, lo que pasa es que todo eso está perdonando un tipo de memoria, está ayudando a generar un tipo de memoria que perdure, ¿no? Nosotros sí queríamos ser un marco que nos gustaría durar en el tiempo, ¿no? Y es un marco que fije la memoria, esta memoria intangible, esta memoria que ha estado mucho tiempo ocultada, una memoria, si hablamos de militancias, hay una cuestión que la militancia dura un tiempo y tiene un alcance, bueno, dura un tiempo, que es más o menos prolongado, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces las militancias o la implicación de las personas duran hasta tu círculo social, ¿no? Y llega un momento que eso deja de desaparecer, ¿no? Con lo cual ese trabajo de memoria, eso que se aporte, es un aporte que muchas veces va a engrosar lo que es el olvido, ¿no? Y nosotros quisiéramos recuperar toda esa cuestión, ¿no? También entendemos que memoria colectiva no es una, son muchas, ¿no? Y además aquí tenemos muchas memorias colectivas, ¿no? No es cuestión de hacer la memoria colectiva de un grupo, sino intentar recoger todas esas memorias que puede ser que incluso hasta no sean coincidentes, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de los momentos de izquierda, siempre hay más elementos de separación. Muchas veces parece que lo que hay es una lucha común, ¿no? Y resulta que sí hay una lucha común y que, aunque con diferentes voces, están ahí, que de alguna manera que tendríamos que hacer que esas voces se pudieran oír. ¿Y por qué también memoria colectiva? Porque nos está hablando de identidad y sentido social de lo que es el discurso, ¿no? Es decir, parece a veces que la historia es un relato, que si está bien contada nos entretiene, ¿no? Podemos ver, pues ahora en la tele, los bonitos capítulos de Isabel o Carlos I, ¿no? Y bueno, te dejas llevar y está bien, ¿no? Pero curiosamente hay pocas personas como nosotros del día a día y tal, que también son historias y probablemente darían para una serie que nos ayudara a entender esto, ¿no? Entonces, sí creemos que lo que es trabajar con memoria colectiva nos está hablando del sentido social de lo que es el relato, y queríamos tirar por él.
Entonces ahora, ¿quiénes somos, no? ¿Qué es el equipo? Pues en realidad esto es un encuentro, yo diría más bien un encontronazo, ¿no? Es decir, ahí se produce un encontronazo entre lo que es la vorágine, que es casi nuestra casa madre, ¿no? Donde hemos terminado cayendo, y de ese encuentro que veníamos casi de una retirada, la gente que estábamos de presos con causa, ¿no? Que habíamos puesto el huevo con la exposición y veníamos un poco fatigados, ¿no? Y de repente venimos aquí, nos relajamos, qué bonito todo, salta el chispazo y decimos, joder, que no nos dejan parar, ¿no? Y ahí es donde surge un poco Desmemoriados. Es decir, entendimos que no nos podíamos quedar en aquello y que había que ampliar, ¿no? Luego hemos tenido la suerte de ir encontrando otros amigos, otros compañeros que se han ido sumando, ¿no? Y espero que hoy hagamos alguno más, porque si hay una cosa que pasa con la memoria colectiva, como bien decía Jimmy, es que hace falta manos. Si la construcción no es colectiva, no vamos a construir nada. Somos 10 personas ahora y si depende de las 10 personas podemos estar mucho tiempo, pero nos hace falta gente para que nos eche una mano y gente que nos aporte, ¿eh? Es decir, cuando estamos hablando de los testimonios que se están perdiendo, ¿no? Es decir, el llegar hasta esos testimonios muchas veces es lo más difícil, ¿no? Yo, cuando empecé en esto como lo de Camargo y recoger testimonios orales, decía la técnica de bola de nieve, ¿no? Y dices, joder, ¿qué es la técnica de bola de nieve? Es de ir uno a otro que te van llevando, ¿no? Y a veces, si compartimos este conocimiento colectivo que tenemos, podemos atajar y descubrir personas que igual ahora no están en el mercado, no están en la circulación y que tienen una historia que contar y hay que evitar que se pierda, ¿no? ¿Qué somos? Un grupo abierto, multidisciplinar, y esta palabra me hace mucha gracia, ¿no? Porque ninguno somos profesional de lo que estamos haciendo aquí, aunque tengamos formación, ¿no? Yo creo que aquí multidisciplinar quiere decir que somos gente que tenemos un interés, que tenemos una formación y que queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y sobre todo que tenemos un interés en la memoria. Pero ¿qué hacemos o qué queremos hacer, no? Bueno, queremos hacer muchas cosas. Lo que a mí se me ha ocurrido que se podría resumir por un lado en queremos documentar esta memoria, es decir, que alguien que venga después tenga posibilidad de acceder a esa memoria, incluso luego hacer su propia interpretación y construir su propia memoria. Queremos rescatar la memoria del paso del tiempo, ¿no? Es decir, no solo es ya tener fotografías o documentos como antes se veían, sino también los propios testimonios de las personas. Y poder, cuando hicimos aquello de militancia, si veo por aquí con alguna persona que ya hemos compartido este espacio, es permitir recoger que alguien explique por qué ha estado militando y cuál es su sentido, ¿no? Es decir, cuando oyes a una persona en su trayectoria vital, te permite entender cosas y comprender cosas que de otra manera no se entienden, ¿no? Es decir, quizá ahora plantearnos, ahora que estamos aquí todos tan calentitos y tan cómodos, porque hubo gente que, por ejemplo, en los años 40 o en los años 30 y muchos se echa al monte, es difícil de entender, si no somos capaces de entender esa experiencia vital, ¿no? Es decir, si alguien se fue al monte, yo no sé, si os imagináis un día como hoy circulando ahí por los montes de Cantabria, yo que soy un poco así que el frío me echa para atrás, pues tiene que haber poderosas razones para que alguien en un momento dado tome esa decisión, ¿no? Porque alguien en los años 60 es capaz de comprometer su estabilidad familiar por unas ideas, ¿no? Tenemos que oír esa voz, esa experiencia vital, si no, no tiene mucho sentido. Y luego, en la tercera pata de este árbol sería la difusión. Muy bien, vamos a tener una base de datos maravillosa, ya tenemos 600 y pico documentos, es poquito para empezar, tenemos una buenísima colección de pegatinas, y empezamos a tener documentos interesantes por ahí. Pero claro, cuando empezamos a trabajar con lo de las fuentes orales, alguien decía, es la historia democrática, es dar la voz al pueblo, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Entra en la historia un tipo de fuentes, un tipo que hasta ese momento no entraban, escribía quienes sabían escribir, quien tenían capacidad de eso. Y lo que empezamos a trabajar con fuentes orales, lo que hicimos fue preguntar a la gente, y eso que preguntamos, meterlos en unos libros que van a unas estanterías, que van a unas bibliotecas, ¿no? Pero si no salimos de ese circuito, esa historia democrática, en este sentido de todos y con todos y para todos, si no se difunde, se queda pues como huérfano, ¿no? Está muy bien, igual hay alguien muy interesado en la historia, luego le dice, ¿qué libro más interesante, ¿no? Pero no forma parte de esa memoria colectiva, que es ir al pasado, alimentarse de ese pasado, para vivir el presente e imaginar ese futuro, ¿no? Es decir, yo creo que estos tres momentos son importantes. Si algo sabemos de la historia, es que la historia se construye en el presente, se va hacia el pasado
porque hay una intención de futuro, ¿no? Es decir, una historia nos habla tanto, o quizás más, de quién la escribe que de ese pasado. No sé si estarás en este caso de acuerdo conmigo, ¿no? Por lo menos está hablando que si alguien ha elegido un tema, ha elegido una orientación, está contándonos unas cosas, está tomando decisiones que son del presente, ¿no? Y ya, pero bueno, todo este rollo muy bien. Pero, ¿qué? Ya tenemos algunos proyectos que ya hemos hecho, propios, ¿no? Es decir, está lo que antes ha hablado Carolina, está la iniciativa del callejero fascista, ¿no? Es decir, un poco recoger e intentar que Santander de una vez atacar o intentar cambiar, ¿no? O intentar construir una nueva memoria, pero para eso hay que desengrasar la memoria que ahora tenemos, ¿no? Es decir, que no pase como cuando yo era niño, ¿no? Que pensaba que calle General Camilo Alonso Vega, que era una calle muy grande, ¿no? Es decir, que era calle General Camilo Alonso Vega, ¿no? Pero así es como se construyen las memorias, a partir de la inconsciencia, ¿no? Entonces se van asumiendo cosas, se van asumiendo cuestiones como muy normales. La calle Falange se ha cambiado porque han puesto ahí unas escaleras mecánicas, y queda mal que una cosa que va a ser inaugurada ponga calle Falange, pero es que lo hemos tenido hasta el año pasado. Es decir, bueno. Y entonces es una iniciativa que esperamos en breve presentar al ayuntamiento. Ya se ha empezado a mover algo, bien, y pensamos y queremos hacer que se cambie más, ¿no? Y se llevan 2 años haciendo ya aquí en La Vorágine lo que se ha llamado cines memoriados, ¿no? Que es un poco poner en circulación una serie de documentales, de trabajos que tienen difícil difusión y que, bueno, es una manera de contribuir en este sentido, ¿no? Está el proyecto de militancias, que ya hemos tenido 3 sesiones, hablamos una vez de lo que eran los movimientos políticos, ¿no? Hemos hablado otra vez de lo que era el movimiento obrero. Hay un tercero que está en mente, que sería mujer y militancia, ¿no? Y bueno, luego quedan pues militancia de los movimientos sociales, es decir, sería un poco, para los que no hayáis estado nunca, sería pues igual que hoy está aquí Jimmy, pero si en vez de venir a vernos como expertos, sería alguien que tiene una experiencia, sería provocar un diálogo aquí que nos permita a todos acercarnos a lo que es la historia de esta militancia. También con una trampa, que tenemos una cámara de vídeo, con lo cual estamos generando un documento, ¿no? Es decir, que es una manera de robar una parte de esa vida y convertirla en un documento que luego otras personas puedan ver y que pueda, si somos capaces de estar abiertos 10 años, que es el objetivo, que pueda estar disponible como una fuente histórica, ¿no? Luego está aquí Desmemoriados, que ya luego me insisto un poco más, ¿no? Estos serían lo que serían proyectos propios que hasta ahora Desmemoriados ha generado como tal. Luego, aquí ha habido, hasta hace estos meses atrás, hubo un proyecto que se hizo en colaboración entre Desmemoriados, La Vorágine y Alberto Santamaría sobre el campo de concentración de la Magdalena. Y luego también sí queríamos que tener un espacio abierto, convertirnos en un espacio abierto. No os vale decir que listos somos, qué cantidad de cosas somos capaces de hacer, ¿no? Si no hay un montón, o puede haber proyectos, o hay proyectos, y existen proyectos que han trabajado en esta línea, que es necesario darles una ubicación, ¿no? Bueno, pues, que hay que difundir, y entonces sí queríamos asumir, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo hecho con presos con causa, bueno, aunque de alguna manera nos los traemos con nosotros, pero por ejemplo es un proyecto que hay que volver a recuperar la página que se perdió, hay que volver a recuperar los documentos y los documentales que existen ahí para que puedan estar disponibles, ¿no? Y también quisiéramos que cualquiera persona, organización, proyectos de investigación, pues que necesiten tener esta cabida, podérselo dar y poder seguir construir esta memoria colectiva plural o estas memorias colectivas que se puedan compartir, ¿no? La base de datos, nuestra maravillosa datos que nos come una pila de tiempo, ¿no? Es decir, la verdad cuando empezamos a abrir lo de la base de datos, jolín, parecía más sencilla, ¿no? Es decir, alimentar una base de datos, estructurar una base de datos, yo no sé si vosotros sí me habéis trabajado algo, pero consume mucho continuamente, y cuando piensas que tienes algo. Es decir, esto es como tener, yo os imagino la caja de las fotos de casa, ¿no? De la colección familiar. Cuando las fotos son 100, 200, las puedes tener en una caja y tarde o temprano das con ellas, ¿no? Cuando las fotos llegan a 1000, más vale que tengas un sistema de clasificación para irte. Cuando ya pases de 3000 para arriba, lo más probable es que si no lo tienes bien organizado, una herramienta para poderlas consultar, que es un poco el miedo que nos da, es decir, se empieza a acumular datos y conseguiros en un archivo. Si no vas con una intención de buscar algo y no hay unas herramientas, y los que habéis pasado alguna vez a algún archivo, o habéis ido al registro civil, ¿no?
simplemente que eso no es más que un archivo, si no hay unas herramientas bien estructuradas, es muy difícil que esa memoria que queremos atesorar sea realmente útil. Volveríamos a hacer lo mismo, un cajón desastre solo para expertos, que era un poco una de las cosas que sí queríamos superar. Que muy bien, que cuando alguien venga a estudiar cuál es la historia de Cantabria, ¿no? Cuando alguien quiera diseccionar cuál es el imaginario colectivo de Cantabria, no sé si ahora fuéramos capaces con Besturias quizás, ¿no? Cortando, vamos a ver, ¿cuál es la visión que tiene ese imaginario que tenemos en Cantabria sobre qué es la historia de este territorio? Pues yo creo que saldrían dos cosas fundamentales, ¿no? Las guerras cántabras, es decir, ahí yo creo que todos estaríamos de acuerdo, y probablemente esta imagen idílica que nos ha dejado de lo que es la Cantabria rural, ¿no? Esta imagen de José María Pereda, ¿no? Pero curiosamente esta idea que tenemos tan conservadora en nuestra región, pues curiosamente que no es tan conservadora, o al menos es más plural de lo que nos han vendido, ¿no? Curiosamente en esta región podemos hablar desde el 19 hasta ahora, y en el 19P que está trabajando, que esperemos que alguna vez publique algo sobre lo que son los orígenes del movimiento obrero, de las revistas del movimiento obrero, y resulta que todos los movimientos políticos y sociales que ha habido en España, en Cantabria ha tenido una consecuencia, y parece que aquí, salvo los baños de ola, las visitas de ¿cómo se llama? Se me ha olvidado este rey. Pues salvo esto, parece que no hemos tenido más, ¿no? Se nos olvida, por ejemplo, que 50.000 personas el 27 de agosto de 1937 cayeron presas en Santander y formaron parte de un sistema represivo del Estado. Y esto es un hecho que se hubiera pasado en el País Vasco, si hubiera pasado en otra comunidad más entidad, estaría en los libros de historia, como un hecho vital de lo que es la guerra civil, y probablemente en la memoria colectiva de esta ciudad hubiera dejado huellas, ¿no? Yo os digo que cualquier edificio grande de esta ciudad que viviera en aquella época tuvo presos políticos, 50.000 personas. Es que no están todos los fines de semana en el Racing, 50.000 personas. La Plaza de Toros, la Magdalena, Tabacalera, la prisión provincial, una prisión para 175 personas, hubo 1.000 personas ahí metidas, los salesianos, las salesas, es decir, estamos inundados, ¿no? Y es un hecho, pues bueno, que no tiene el peso, no tiene el recuerdo, no ha generado un pozo de recuerdo más allá que las experiencias personales y familiares que nos han contado, ¿no? Y entonces el objetivo de la base de datos es esto, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de documentos ahora mismo tenemos y queremos tener? Tenemos evidentemente fotos. Tenemos algunas fotos de los años 60, alguna del 37, alguna de los 40. Es decir, empezamos a tener algunas fotos significativas. ¿De dónde salen todas estas fotos? Del baúl de los recuerdos. Es decir, hay una cuestión que es curiosa, es decir, cuando vas a veces a una organización a pedirle documentos o fotografías, no aparecen, no están. Pero nosotros sí tenemos fotos, ¿no? Es decir, una foto que igual es de mi padre que estuvo en el campo de la Magdalena, o la de Julio Vázquez cuando se alistó como voluntario en la República, ¿no? Es decir, con su casco y su CB la tenemos. Es decir, y esas es donde salen, de lo que vamos guardando dentro de nuestro álbum familiar. Muchas veces yo os haría esto, seguramente si miramos nuestro álbum familiar desde una percepción de contexto histórico, seguramente hay muchas fotos que empezarían a saltar, ¿no? Cuando hicimos el libro Camargo, está Nacho por ahí, yo curiosamente cuando acabamos el libro y me pongo a mirar mi álbum, digo, coño, pues es que con las fotos que tenía del álbum de mi padre, que es de Camargo, podríamos haber ilustrado el libro, pero ya estaba el libro editado, ¿no? En fin, en este sentido sí, ahí tenemos una fuente que explotar y que es importante, ¿no? También hemos hablado de fotos, tenemos una gran colección de pegatinas, seguramente habría que enriquecer más. La pegatina como instrumento, si está bien descrito, nos puede dar un montón de información, además que monográfica y muy potente, ¿no? Carteles, tenemos documentos originales de los años 40, de los años 60. Aquí sí vamos a tener que hablar con gente y con organizaciones, o lo que queda de organizaciones, ir tirando, porque va a haber documentos que son importantes, que nos van a explicar, por ejemplo, que en Cantabria en el año 68 hubo un hecho importante. No sé si antes visteis por ahí una foto de la represión que hubo una manifestación, que la policía cargó, y tenemos una foto, ¿no? Es decir, hay fotos, ¿no? Es decir, eso en cuanto a la tipología de material. También queremos grabar testimonios. En Presos con Causa ya tenemos algunas cosas.
esos documentos habría que ver cómo luego se van a poder consultar, disponer, es decir, habría que verlo, ¿no? Es decir, porque esto hay que pensar que acabamos de empezar y pensamos que tenemos la leche hecho, pero te das cuenta que esto es un trabajo que exige, bueno, que no somos la Fundación Aranzabi, bueno, y en cuanto lo que sí queríamos hacer, pensar es que nosotros el material lo vamos a intentar organizar en colecciones, ¿no? Es decir, un poquito que también se pueda acceder, aparte como buscador, con palabras clave, ¿no? Si cuando aquello, pues colecciones que pueden ser, pues mira, estoy pensando en Esperanza Ahumada, que no se entere que no lo he avisado para esto, me va a curtir, y un poquito como en algún momento hay personas que te pueden hacer una aportación de material que como estructura del material, aunque puede ser de estos temas, tiene una consistencia que se explica como tal. Puede ser que alguien te aporte una foto, entonces habría que ir a quizá una colección temática, ¿no? Movimiento obrero, movimiento político. Y luego otra posibilidad que nos gustaría es la posibilidad también de acoger la documentación o los proyectos de investigación de otras personas que nos puedan hacer documentación, fotografías o materiales que ellos tengan. Aquí hay que tener una cosa en cuenta, es decir, que tienen que ser materiales que se puedan acceder. Si alguien viene a hacerme una foto de la biblioteca familiar, de la Biblioteca Nacional, por favor, que no me la ceda, porque vamos a tener un lío, porque como si te la Biblioteca Nacional te puede reclamar, ¿no? Pero salvando este detalle, seguramente estoy viendo por aquí alguno que sé que ha trabajado cosas que probablemente, si algún investigador o algún grupo quiere hacer alguna aportación en este sentido, pues nosotros vamos a estar encantados de poder ser un instrumento de esa memoria, ¿no? ¿Y cuáles son las líneas de trabajo que queríamos desarrollar, ¿no? La verdad que en este sentido somos muy creativos, muy ambiciosos. No sé lo que vamos a ser capaces de hacer, y aquí va a depender un poquito de las manos que consigamos echar, de los amigos que consigamos engañar, de la gente que consigamos seducir, ¿no? Y hay una cosa que, por ejemplo, en la recogida de testimonios hay urgencia, es verdad que hay urgencia. Tenemos que prepararnos, porque bueno, una mala grabación es mejor que ninguna, pero una buena grabación es mucho mejor que una mala grabación, ¿no? Si fuéramos capaces de saltar lo que es la frontera de Santander, ¿no? Es decir, parece que establecer complicidades con gentes de otras comarcas, pues probablemente este trabajo de recogida de testimonios sería mucho más factible, ¿no? Aquí hay un tema material que tenemos que solucionar algún día, ¿no? Porque grabar un testimonio se puede llevar una grabadora, también se puede grabar en vídeo, ¿no? Pero todo esto ya empezamos, que hace falta un manejo, un aprendizaje, y hace falta pues el capital necesario para comprar los medios de producción, ¿no? Probablemente vamos a tener que firmar convenios. No sé, es decir, se me está ocurriendo que hay a veces en nuestras instituciones unos maravillosos instrumentos probablemente para escanear o para producir, o no sé, probablemente vamos a tener que intentar llegar a acuerdos en ese sentido para poder digitalizar a veces algunas cosas, ¿no? Tenemos medios, que cada uno tiene su escáner doméstico. Antes me decías, pues es que sí, pero en el de casa tienes que ir hoja a hoja. Pues sí, 600 páginas hoja a hoja, pues lleva un tiempo, ¿no? En uno mejor se hace mejor. Pero bueno, hay una gran línea que es la de divulgación. Es decir, no tiene, y vuelvo a decir un poco lo de antes, si no somos capaces de construir un discurso, de devolver, de generar un interés sobre los documentos que estamos atesorando, pues probablemente nuestro trabajo, pues bueno, puede ser un bonito trabajo de erudición, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer una tesis, pues probablemente tiene un sentido en ese ámbito, ¿no? Pero no es exactamente lo que nos estamos planteando, ¿no? Sí queremos coordinarnos con otras entidades, ¿no? Es decir, hay gente que ya está trabajando, que está haciendo cosas, hay otra gente que probablemente quiere hacer cosas, y probablemente tendremos que buscar puntos de encuentro en que podemos coordinarnos, ¿no? Es decir, por un lado, en el sentido, que vuelvo a decir que sí queremos ser un espacio abierto, en el sentido, vamos a ver, cualquier organización que tiene una base documental de fotografías que dice, mira, joder, que queremos tener un espacio para conservar nuestra memoria, la puerta está abierta. Es decir, incluso podríamos ver cómo, ¿no? Es decir, si nos lo dais escaneado, si nos lo dais escrito, pues estaremos mucho más agradecidos. Si queréis formar parte del colectivo para trabajar en este sentido, pues muchísimo mejor, ¿no? Y en este sentido ahora lo que nos tocaría hablar es de cómo podemos establecer una colaboración, ¿no? Pues la manera de colaborar
pues aquellas personas que realmente estén interesadas y quieran formar parte del grupo, la puerta la tienen abierta. Es decir, que dices, es que no tengo ni idea de escanear, pues estamos aprendiendo. Es decir, que nosotros la parte de formación, es decir, contamos con gente que sabe, con gente que medio sabemos y gente que estamos en fase de aprendizaje. Pues esa parte nosotros como grupo, como colectivo, podemos asumirla, es decir, que no sea el no sé, es decir, un obstáculo, ¿no? Es decir, sí necesitamos gente que nos eche una mano a escanear. Es decir, cuando te llegan 200 fotos o 200 documentos, es un estrés, es decir, y compartir ese trabajo de ayuda a escribir. Sí, bueno, luego hay un siguiente paso que sería ayudar a documentar. Es un trabajo muy bonito, los 10 primeros documentos, ¿no? Sobre todo porque hay veces que te obliga a ir buscando, ¿no? Es decir, en el tema de las pegatinas hay cosas, hay historia detrás de las pegatinas. Pues normalmente cuando la ves, bueno, yo cuando la veo me lleva cuando tenía 15 años, ¿no? Es decir, vas allá y hay historias, ¿no? Pero hay gente que sabe la historia de la pegatina. Entonces, una pegatina, tenemos una que pone Libertad para Carrillo, que era un papel de estraza pegado en una pared, ¿no? Es decir, digo por poner un caso, ahí hay una historia que nos está hablando de un contexto histórico y probablemente el que alguien pueda documentar bien esa pegatina va a suponer, iba a decir mi hija que anda por ahí, que pueda ver aquí, dice Libertad para Carrillo en un papel de estraza, pues, ¿y quién es ese Carrillo, no? Es decir, ¿y por qué alguien? No, es decir, y eso también es una de las cuestiones que se puede colaborar. También el día no muy lejano en que estemos constituidos como asociación, pues hay una cosa que nosotros sí tenemos en cuenta. Nosotros tenemos que reunir como mínimo 1.000 euros al año para poder mantener la base de datos en el aire, ¿no? Es decir, económicamente está bien, también la posibilidad de establecer una colaboración, ¿no? Es decir, ahora mismo no, es decir, no tenemos la saca abierta, ¿no? Pero si consideráis que este proyecto es súper interesante, bueno, pues sí, os invitaríamos a que estemos pendientes, ¿no? A que nos dejéis los datos y bueno, también sería una colaboración que nos va a ser útil, ¿no? Y porque aquí los medios y los fines sí están relacionados, ¿eh? Es decir, evidentemente esto es un trabajo que hacemos interesadamente, no económicamente, pero sí interesadamente, porque tenemos interés en la memoria, ¿no? Pero un poco también en función de los recursos personales, las cosas van saliendo, ¿no? Pero bueno, es decir, hay cuestiones materiales que están ahí, ¿no? Otra forma de colaborar que es importante es trasladarnos información, ¿no? Es decir, el poder establecer una complicidad en el sentido de decir, mira, conozco a fulanito de tal que puede tener esto, conozco a fulanito de tal que es un testimonio interesante, nos quedan 3 años para entrevistarle porque la edad es inexorable, también para los que estamos aquí, ¿no? Y testimonio que perdemos es una vida que se nos escapa, pero una vida que nos tiene algo que contar, ¿no? Es decir, cuando antes comentabas, si ahora mismo estaríamos en la frontera, probablemente para la República y para la posguerra estamos ya peladísimos, pero empezamos a estar a la frontera para documentar lo que fueron los movimientos políticos en los años 60, 50, 60, estamos ahí, es decir, tenemos la mala costumbre de hacernos mayores, envejecer. A mí se me va yendo la cabeza, a los demás también, entonces la oportunidad probablemente en muchos momentos va a ser ahora, ¿no? Es decir, hay veces, yo ahora me estoy recordando del testimonio que grabamos a Jesús Vázquez, a Julio Vázquez. A Miguel Vázquez. A Miguel Vázquez, sí, Julio Vázquez se me ha dado que fue una entrevista, bueno, probablemente de las experiencias más brutales que tuvimos. Miguel Vázquez tenía un deterioro cognitivo cuando le entrevistamos, ¿no? Y entonces yo es que tengo una imagen clavada cuando le empezamos a hablar de sus recuerdos, ¿no? Y el tío nos decía que el momento que le hablamos a él se le venía una imagen, ¿no? Es decir, él hablaba una imagen que la verdad que si podéis ver el testimonio que está en Vimeo, que yo creo que a través de la página se puede ver, el hombre te empezaba a escribir y de repente él te decía que cuando te ibas a acercar a la imagen como que se deshacía delante, ¿no? Es decir, se iba descomponiendo, ¿no? Y nosotros lo utilizamos en el documental porque es la metáfora. La metáfora es esa, es decir, si no somos capaces de grabar los testimonios, si no somos capaces no solo de grabarlos, sino conservarlos y hacer que estén disponibles, esta memoria se nos pierde. Con lo cual, hasta ahora sabemos la historia de la Edad Media porque la contaron los señores, la contaron los monjes. Es decir, ahora tenemos la posibilidad de que esta historia, tenemos la capacidad o la posibilidad de que las personas
o los colectivos que tienen acceso a contar su historia, a pelear por tener un espacio en la historia, ¿no? Yo esto también entiendo que es una pelea, no es nada ingenuo, ¿no? Es decir, pues bueno, la Universidad de Cantabria, en temas de historia, creo que las líneas de investigación, creo que los que han trabajado cerca de la guerra civil no es gente que pertenezca al Departamento de Historia Contemporánea. Hubo uno que estuvo allí que trabajó sobre la constitución de las instituciones franquistas, que está en Valencia. Es decir, quiero decir esto que probablemente contar dentro de 100 años lo que fue la guerra civil, lo que fue la instalación del franquismo desde la universidad, pues no sé si socialmente va a ser útil, ¿no? No sé si nos interesa mucho la contrarreforma ahora como concepto que nos ayude a interpretar esta realidad, ¿no? Probablemente sí, yo no voy a... o probablemente la guerra de los cántabros nos interesa mucho porque nos saca mucho de orgullo y podemos decir a los vascos que existe, que los cántabros estuvieron en el País Vasco, pero estaban aquí, ¿no? Es decir, que todo tiene una instrumentalización política, ¿no? Pero sí, yo creo que en este sentido hay una urgencia, ¿no? Y yo creo que ya. Lo único deciros que además de las hojas, es decir, tenemos un correo que empieza por info, ¿no? Esto correo de ese, info@desmemoriados, aquí todo se llama desmemoriados, desmemoriados.org, info@desmemoriados.org. La página es desmemoriados.org y la base de datos es muy original, es datos.desmemoriado.org, ¿no? Es decir, por lo que hemos aprendido Coca-Cola, hay que insistir para que el mensaje llegue, ¿no? Entonces, lo único que, bueno, las personas del grupo estamos por aquí y, bueno, ya, vaya, lo que se os ocurra, es decir, preguntar, es decir, que lo que yo no sepa lo contestas tú y si no, Carolina o... Has dicho que eras de la Sofía Zarrazari, ¿no? Te quería preguntar por una actuación que hizo la Sofía Zarrazari en Castro hace años, en Talledo en concreto, sobre la fosa de dos milicianos de la Rosa Luxemburgo que iban para casa, ¿no? Entonces ahí eso se descubre porque hay un señor que lo dice, ¿no? Entonces el juez actúa, pero la fiscalía ¿por qué no actúa? No, el juez, ahí no actúa ni el juez. ¿No? Entonces, ¿por qué no actúa juez ni la fiscalía? Es un asesinato, hay dos cadáveres, entonces se tiene que haber llamado a ese señor al testigo y haberlo interrogado, porque los que dicen aquí están vivos y los que estaban allí también. Por eso digo yo, la doble moral que tiene esta sociedad, sobre todo los políticos, las autoridades que nos gobiernan, de que estas cosas miran para otro lado. Otra cosa, esta pregunta, ¿en Euskadi ha actuado la fiscalía alguna vez? Todo se hace por vía gobierno vasco, que se encarga de comunicar a la fiscalía, a los juzgados, a los departamentos. Otra cosa, aquí el gobierno de Cantabria tiene una página web sobre las cosas de la guerra civil, sobre la memoria, ¿no? Entonces, es una... Está muy llena esa página, pero... No, ahora te cuento. Entonces, esa lista de cosas la hace el gobierno de Cantabria, el anterior gobierno, o sea, el gobierno ahora es todo externo y tal. Entonces ahí se ve la doble moral y la hipocresía de esta gente, ¿no? Entonces se comunica a los ayuntamientos para que digan si saben si hay fosas comunes, ¿no? Pero claro, lo dicen los ayuntamientos que tienen fosas comunes en sus cementerios. 5. Hay 5, pero en Cantabria hay unos 140 fosas, ¿eh? Hay 5 en la lista. Faltan 2 que han sido contaminadas, la de Colindres, la de mi pueblo, que el cura amplió el cementerio, no dijo nada a nadie, se cargó la fosa y yo no sé dónde, ¿no? Entonces, me refiero a ese tipo de cosas que todos miran para otro lado. Es que hay 140 fosas aquí. A ver, bueno, el tema de la justicia es lo mismo, lo que pasa aquí es lo mismo que pasa en Burgos, lo que pasa en Valladolid, lo que pasa en Zamora. Los jueces se inhiben y dejan el asunto que no es de ellos, que es solo la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional dice que hay una prescriptibilidad de los delitos y por lo tanto es una pescadilla que se va retroalimentando y jurídicamente tiene que venir una señora de Argentina
llamando al orden al gobierno español, ¿no? Otra cosa es lo que haya respondido el gobierno español, pero bueno, jurídicamente el único recorrido que ha habido hasta ahora ha sido el que viene desde fuera, porque desde dentro no es posible. Y bueno, y todavía estamos a vueltas con eso. Y lo otro que me dices, lo del mapa de fosas de Cantabria, a mí me consta, porque yo he conocido a las dos personas que han estado encargadas durante un año, casi dos, en la confección de ese mapa, de las 140 y pico, o posiblemente más, cosas, que están durmiendo en un cajón. O sea, ese informe sigue durmiendo en un cajón en no sé qué consejería en el gobierno de Cantabria, y no ha tenido más recorrido. O sea, se pagó ese informe, se pagó ese trabajo y no se publicó. Y las únicas cosas que están marcadas en el mapa del Ministerio de Justicia pues, son las que habrán dado algún particular, alguna asociación. Las de los cementerios solamente. Por los cementerios, pero a través de alguien. No. El gobierno de Cantabria, cuando se inicia este tema de las fosas comunes, manda un escrito a todos los ayuntamientos de Cantabria para que digan si en su municipio hay fosas. Entonces, lo dicen los ayuntamientos que tienen fosa común en el ayuntamiento, en el cementerio municipal, lo que sabe todo el pueblo. Pero hay 5. Pero el escrito se debe haber hecho de otra manera. Que los ayuntamientos publicasen un bando llamando a la gente del pueblo, a todos los vecinos, que si saben dónde hay una fosa, que lo comuniquen. Incluso si no quieren decirlo, que lo puedan decir por carta, sin que se sepa quién es y tal, tipo denuncia. No se ha hecho nada. Aquí no quiere saber nadie de nada, porque mira, por ejemplo, la fosa común de Ciriego. Antonio Untaño me parece que tiene registrado casi a 900 personas. Entonces, lo normal, que debemos hacer nosotros ahora que están funcionando la querella argentina, están identificados, municipio, nombre, edad, tal, ¿no? Entonces, ¿qué se debería hacer? Localizar a los familiares y decirles dos cosas. Lo primero, que hagan una solicitud para que el juicio sumarísimo se anule. Esa horrible sentencia de muerte, fusilado, condenado a muerte por alzamiento en armas contra la patria, ¿no? Si los alzó seréis vosotros, o fusilado por traición. Si los traidores sois vosotros, ¿quién defendía la Constitución? Los que estaban en el bando republicano, ¿no? Pues nosotros, ¿qué debemos hacer? Informar de que son los familiares, ir a hablar con ellos. No llevaremos un chasco, porque algunos han cambiado ya de bando seguramente, pero mucha de esa gente estoy seguro que apoyarían la querella argentina. Si el otro día en Canarias se han apuntado 1.800 personas a la querella argentina, de una asociación canaria. Ya llevo años de investigar, pero se han puesto en contacto con todos los familiares. Yo creo que es una opción que se debería hacer aquí en Cantabria. Y nadie se... Sí, pero la diferencia es lo que acabas de decir. Ha sido una iniciativa de una asociación, no de la institución regional o la comunidad autónoma. Doble moral. Venga, que tenemos un ratito, aprovechar. Debe ser que nos hemos explicado muy bien, nos hemos generado una duda, o debe ser que habéis desconectado y lo que hemos encontrado no os ha interesado nada. Es que no me queda... Bueno, habéis hablado del carretero de Santander y, como sabemos todos, se supone que el Ayuntamiento está interesado en el tema por fin. Yo no sé hasta qué punto va a ser efectivo eso, si sabemos que ya han quedado en que la próxima reunión va a ser en enero o febrero, porque como probablemente hace 3 años está en vigor la ley, pues no corre prisa. Bueno, yo me han contado más o menos lo que pone el acta de la reunión que tuvieron, y no hicieron nada de nada. O sea, lo que pone en la prensa no existe, eso es falacia. En el acta que se firmado oficialmente, por lo visto, según me han dicho, no pone ninguna palabra de lo que pone en la prensa. Con lo cual, ni siquiera eso existe. Y al día siguiente de la noticia en el periódico, leeríais las apuntes o declaraciones de cada uno de los miembros y realmente da pánico, porque, claro, hay al menos 2 personas, a mi punto de vista, que están ahí puestas como para dinamitar eso, para que no salga adelante o que salga adelante sea una cosa absolutamente irrelevante.
yo creo que si alguien tiene interés en que no se cambie callejero en esta ciudad de manera pública, es Jesús Laiz, que está emitido. Jesús Laiz, de hecho, al día siguiente del periódico decía que había que quitar a los ministros socialistas de la Segunda República, que no tiene nada que ver con la ley histórica. Del mismo modo que alguien parece ser comentó en aquella reunión que habría que empezar a quitar nombres relacionados con la Iglesia Católica, y alguien de la propia, uno de los que estaban convocados, dijo que eso no correspondía a la ley de memoria histórica. Tampoco está el tema de la ideología de Jesús Laiz de cara a lo que hay que quitar o no quitar es relevante. Sin embargo, él y la persona, vamos, para mí está claro que van a hacer todo lo posible para que se quite poco, si se llega a quitar algo. Yo la verdad que tengo serias dudas en que se va a quitar algo. Entiendo, discrepo de lo que has dicho tú, Tino. Yo creo que debería ser la universidad punta de lanza en este tema, pero la universidad, los que habéis pasado por ella y los que sabemos cómo funciona, sabemos que eso no va a suceder nunca. Tenemos una universidad Cantabria, creo que es una universidad española, pero en Cantabria no, porque además es que en una ocasión públicamente una profesora de contemporánea dijo que mientras a ellos se les diera 1 millón de euros y se creara un instituto para el estudio de la República de Civil, ellos jamás iban a tocar ese tema y de momento lo cumplen. Pero no discrepamos. A ver, tú has dicho que el movimiento este que sale de la sociedad, pero porque no hace la universidad nada, pero es que yo creo que se debería obligar desde vamos a ser materialistas, desde el mismo gobierno de Cantabria, que es quien le da el dinero a la universidad, debería obligarles a la universidad a abrir esta empresa de estudios. Hombre, yo en esta parte no discrepo, ¿no? Sí, es decir, puede ser que es complementario lo que decimos. Vamos a ver, yo entiendo que en una comunidad que somos 500.000 de personas, que tenemos una facultad, ya no sé cómo se llama, en mi tiempo era de Filosofía y Letras, que tiene un departamento que es Historia Contemporánea e Historia Moderna, hombre, suena un poco, no sé, sería como que tener una de canales, caminos y puertos y no tengamos la autopista lavada, ¿no sabes? Es decir, que es un poquito esto, es decir, tenemos una institución que lleva funcionando con un montón de personal y que su criterio es, no sé cuál es su criterio tampoco, ¿no? pero en los hechos es que no se está trabajando en estos temas, en unos temas que hay interés social, es decir, podemos incluso aceptar que como científicos sociales, como mínimo, nos oferte una crónica, ¿no? Es decir, ya siendo lo más asépticos, ¿no? Es decir, a mí sí me extraña que no se incentive este tipo de estudios, ¿no? Es decir, dentro de la pluralidad, yo estoy de acuerdo, es decir, capacidad de influir en la universidad, me gustaría que se animaran, me gustaría que realmente se tomaran esto en cuenta. Creo que las dos personas que trabajaron en lo de las fosas eran personal de la universidad o no. En el País Vasco interviene también las que digo lo que lo hicieron el mapa de fosas en Cantabria, que decías que los conocían. No, ya eran licenciadas, ya eran de formación de sí, pero que no estaban como dentro de la institución. Pues ahí, pues no sé, sería un poco... Aquí por el norte me suena Asturias. Asturias, que la Universidad de Oviedo sí que firmó un convenio con el Principado para hacer el mapa de fosas de Asturias. Y tiene un archivo de historia social, es decir. Y luego la Universidad de Navarra, la pública, también tiene un convenio con el gobierno de Navarra para crear un centro documental de la memoria, vamos, de la guerra civil y del franquismo en Navarra. Pero contadísimas. Bueno, yo quería decir dos cosas más sobre esto último. Habrá que presionar a la universidad y a otras instituciones, pero hay que ser realista. Entonces, si la institucionalidad de este país y de esta comunidad autónoma es la que es, y claramente tiene una función que es ocultar, pues yo creo que un proyecto como de Memoriados es la sociedad que dice, oye, pues es que nos da igual lo que hagáis, vamos a seguir para adelante, y el día que, siguiendo la presión a la institucionalidad, el día que lo queráis coger y el día que tengáis las capacidades, pues estaremos felices. Pero también creo que en este país hemos delegado mucho. O sea, alguien lo tiene que hacer, la universidad lo tiene que hacer, el centro especializado, bueno, pues si no lo hay, pues tendremos que arrancar y después que lo coja quien quiera, quien pueda o quien deba. Yo soy extremadamente pesimista
al menos respecto a lo que se está cocinando en Cantabria y sinceramente también a nivel estatal, incluso con los cambios posibles de gobierno, porque lo que estoy escuchando últimamente en los shows televisivos varios que tenemos es para alucinar, o sea que realmente no creo que haya un interés institucional serio y responsable. Habrá cosas electoralistas, gestos y tal, pues unos pondrán un poco más de dinero que otros, pero realmente no va a pasar nada, así que creo que nuestra responsabilidad como sociedad es coger esto y ponerlo en marcha y defenderlo y cuidarlo como si fuera, es que es nuestro, por eso es memoria colectiva, no es memoria oficial. Respecto a la comisión del ayuntamiento, el ayuntamiento está jugando, como ha hecho siempre. Ya hubo una comisión en el 2001 que dictaminó, una comisión de notables, así se llamó, de expertos, que dictaminó qué calles y qué monumentos franquistas era recomendable cambiar en la ciudad. Nosotros tenemos ese documento, es público, casualmente el ayuntamiento lo ha perdido. Se puede buscar por internet. Una pregunta, ¿se hizo catálogo de Sí, se hizo un catálogo, hubo 3 expertos que hicieron un catálogo, documentaron las calles. Está en el Facebook, ¿eh? Facebook sí. de Desmemoriados, es decir, Desmemoriados, aprovechando también una entrada que Fernando tiene, nosotros hemos vuelto a colgar ese documento que está no es un catálogo muy exhaustivo, o sea, quiero decir, porque no entra a dictaminar quién era quién y tal, sino que simplemente nombra e incluso incluye la memoria histórica o el cambio de callejero que hizo la Junta franquista en el año 37, cómo se cambiaron, pues no sé, Pablo Iglesias por Reina Victoria, tal, o sea, también cuenta que son muy interesantes, ¿no? Todo el cambio que ellos hicieron de calles. Pero yo quería decir una cosa, y ha sido la experiencia nuestra con el experimento del callejero fascista. Lo cuento porque yo estaba un poco ahí en esa parte del proyecto. Nos dejamos los cuernos, nos pateamos la ciudad, uno a uno, incluso vimos qué podía entrar dentro de la ley y qué no. Es decir, pues todas las calles de las ciudades que se adhirieron al triunfo rápido, ¿no? Que están ahí en 4 caminos. Digo, bueno, pues decirle que cambie la calle Málaga va a ser complicado, ¿no? Pero bueno. Lo explicamos, documentamos todo, fotografiamos todo, hicimos un llamado para que organizaciones, personas se sumaran, firmaran. Organizaciones ni una organización de esta ciudad o de esta región ha dicho, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo movemos? Y demás, ni una. Personas, habíamos recogido unas 800 firmas y hemos alargado el proceso, llevamos desde el 18 de julio, que empezamos simbólicamente, porque no había porque nos daba la vergüenza del ayuntamiento con 300 firmas. Esa es la realidad. Y yo en alguna reunión del colectivo le decía, no, el alcalde de esta ciudad, el honorable alcalde, siempre ministrable y nunca ministrable, dijo una vez que no era una prioridad de los ciudadanos. Y el otro día casi se me parte el alma cuando escuché a un portavoz del Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid, decir que no era una prioridad de los ciudadanos el cambio de calles. Pero lo más grave es que los dos tienen razón. O sea, a la mayoría de ciudadanos de Santander les importa un pimiento tener 12 monumentos franquistas, fascistas, tener 30 y pico calles fascistas, les da igual. Sí. No pasa nada, eso no o sea, nosotros, de hecho, el mes que viene llevamos las firmas al ayuntamiento, haremos todo el paripé con los grupos políticos, no va a servir para nada, y lo siguiente será tomar una decisión política de si, qué es lo que yo, esto es personal, no es el colectivo, creo que tenemos que hacer, que mete una denuncia en el tribunal por incumplimiento del Código Penal, un funcionario que no cumple la ley entra en desobediencia. Bueno, pues denunciarlo de una vez y nos tocará, pues invertir pasta o pediros en un crowdfunding pasta para mantenerlo. No hay más. Esto es una estrategia dilatoria. La comisión está formada, yo lo siento, pero para que no funcione. O sea, la gente que está ahí está intencionalmente para que no funcione. Hemos intentado que un miembro de Desmemoriados esté a través del grupo mixto. Lo último que me dio fue currículum vitae. Y digo, estoy seguro que a Castañeda le han pedido el currículum vitae, vamos, estoy segurísimo. Pongo ese ejemplo con cualquiera de ellos, me da igual. El domingo ya se empezó a hacer el historial. Claro, entonces, esto es una estrategia dilatoria, cambiarán 3 calles, que ha sido la estrategia del alcalde hasta ahora. Cada vez que cambia un azulejo, cámbienlo la calle, sin hacer ruido, sin que se note mucho y sin que moleste a la derecha de esta ciudad. Esa es mi opinión. No, lo preocupante es que, por ejemplo, en General Dávila, muchos vecinos no quieren el cambio de nombre. Claro. No por nada. No porque es un enredo burocrático. Es lo que pasó con General Mora. La gente estaba enfadada porque tenía que cambiar la cuenta bancaria, la dirección de la cuenta bancaria, no porque somos así. Por cierto, no ha habido ningún acercamiento del Ayuntamiento a Desmemoriados o a grupos que estáis trabajando en ello.
Igual sí, igual. Yo Pero la ya sabes, bloquea estás también. cuando te están tirando los tejos que a veces no te enteras, ¿no? Puede que haya pasado esto. Es decir, yo soy un poco sensible a esto. No sé si alguno de mis memorias ha notado la presión. Hay que decir la justicia, solamente Ganemos si se puede de Santander, que creo que se llama así. Se ha acercado en 2 ocasiones. Uno, a pedirnos permiso para utilizar el trabajo que se había hecho de inventario del callejero fascista, para utilizarlo en el pleno, lo utilizaron y pidieron permiso, lo cual está muy bien. Y otra para ofrecernos si nos parecía que una persona de memoriados estuviera en el comité. No les han hecho ni caso, pero hay que decir, Sí, justicia pero que han sido como los únicos. ayuntamiento, reconociendo esto como ayuntamiento, No, ni se ni se les espera. Yo, al hilo de Paco, yo quiero decir una cosa también. En esta comunidad autónoma hay ayuntamientos que tienen historiadores en nómina. Por ejemplo, el de Laredo. Laredo de historia de nómina y por eso había uno por temporadas. Laredo es un sitio muy curioso que en 1936 tenía 450 cotizantes a la CNT. Digo 450 bien. Había militantes del PSOE, del PC, incluso en Colindres había un señor que era Vencerrado López Albo, que fue director de Valdecilla, que era concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, pues el señor, más, hay un monumento, una placa con 14 personas que estuvieron en los campos de exterminio nazis. Han muerto laredanos en Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, luchando en el Maquis. Han muerto laredanos y colindreses en Creta, defendiendo el ataque paracaidista alemán. Y luego, si os acercáis un día hasta Noruega, hasta Narvik, como he ido yo, allá hay un monumento, y una cosa común. Una cosa común está sin identificar, pero hay un monumento de 1000 personas que pone gloria y honor al ejército francés. Son los muertos del ataque anglo-inglés, anglo-francés a Narvik. Bueno, vas ahí, ves el monumento, la pirámide con los nombres, hay 1000 personas, pero 750 se apellidan Pérez, López, Martínez, Aguirre, un Anue, tal, no son franceses, son españoles. Y sin embargo, en Laredo, por ejemplo, el otro día, no sé si lo pasó, ha sido en español seguramente, han traído a un tío de Leningrado, de una fuerza común de la División Azul. Y eso lo paga el gobierno español. ¿Cómo se llama? Ana Pazagurkia, tiene tan larga esa mujer, esa que ha sido concejal del PSOE y ahora es eurodiputada de UPyD. Esa señora, cada vez que viene a Santander, el Ayuntamiento de Santander, el gobierno de Cantabria, le dan 90.000 euros. Y sin embargo no hay dinero, como diría aquel, para lo nuestro. A lo que me refiero a todo esto es que el señor este que trabaja en el Ayuntamiento de Laredo, de historiador, en vez de dedicarse a la historia de Laredo, que es una historia de rigor histórica impresionante, solo está preocupándose si en el siglo pasado los anzuelos para pescar los bestugos eran rectos o de vuelta traidora, o si los pescaban a lazo, o si con Colón fue uno de Laredo. Eso es lo lamentable de los ayuntamientos que se dedican a ese tipo de historias, cuando pueden dedicar una pequeña parte del presupuesto a la memoria histórica. Si Santander cuece habas, pues Laredo y Colindres Calderas. Pero sobre lo de las calles, es que hay muchísima gente que no quiere. Yo soy de General Dávila, allí nací, y las únicas que como locas siempre han sido mis primas, que son mucho mayores que yo, y claro, quieren que se llame como se llamaban, más o menos, pero quitarlo todo. Pero yo he traído 4 hojas, casa por casa, y decirme amiga y eso que no, que les gusta, que para qué, que yo he salido con Martina discutiendo. Que no quieren aprender otro nombre, ¿no? Que no quieren aprenderse otro nombre. No, no sé por qué, porque es que no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Sí, siempre lo llamaron el alta. Toda la vida, yo me subían ayer a quitar la torcedina, hijo, me vas a decir algo. No, yo también soy Sí, de, el catarro. yo también soy de General Dávila. Yo nací en la Tú eres del Alta. Soy del Alta. Y soy del Alta, pues fíjate que, y lo sigo diciendo, no, esa palabra no la... Pero yo creo que, en mis cadenas es un poco, yo creo que es una de las cuestiones por qué consideramos que trabajar la memoria colectiva es importante. Claro que Hay sí. cuestiones, lo que decía Harvard, ¿no? de los espacios van marcando la memoria y permiten que la memoria se asiente, y yo creo que es esto, es decir, no quieren cambiar los espacios porque los espacios nos están diciendo cosas, nos están diciendo cosas, y además nos dicen cosas de una manera que ya por osmosis, es decir, por que se nos pega por la piel, las vamos aceptando sin cuestionar. Yo te digo, lo que os he contado antes de que para mí era la calle General Dávila, que era la calle General,
Es que además claro, salías del barrio de San Francisco y claro, la calle General, la que tenías que cruzar porque venían coches, era esa. La otra calle General, bueno, ibas al pueblo y dice, por ahí pasa la General, ¿no? Es decir, claro, es decir, asumimos cosas, vamos, vivir en la calle Falange, es decir, pues al final es un nombre que te lo vas quedando y pues si no es para tanto, si no pasa nada por vivir en la calle Falange, salvo que tu memoria personal esté directamente comprometida con que ese señor tienes un problema personal, pero el problema es que esa memoria personal, que debería ser parte de la memoria colectiva, queda en ese espacio privado, que es un poco lo que en esta región ha pasado. Es decir, cuestiones que debían estar en el ámbito público han quedado en el ámbito privado. No, mucha gente es que no quiere saberlo, Jimmy. No quieren, por ejemplo, ¿tú has conocido el cuartel? Porque yo he vivido frente al cuartel y ellos... Sí, claro, y he visto pasar los soldados. Sí, me cago en su... Y por eso te digo que es que se te cae y tú cuentas alguna cosa, porque claro, yo me he enterado lo de la Magdalena, porque yo he vivido en Alemania 42 años, me fui en el 60, de España no sabía casi nada. Pero me he enterado lo del campo de concentraciones que no tenía ni idea. Y curiosamente, amigas mías que se han quedado pasmadas de que eso haya existido allí. Sin embargo, lo de los ancianos, yo eso se lo he oído a mis tías, en fin, historias que he oído yo, ¿no? Pero que es que hay cantidad de gente que no sabe nada de nada. ¿Y por qué no nos lo han contado? Yo conozco un cura que no nos lo está contando todo, un cura comunista, como dicen ellos, ¿no? Y yo me he enterado en cantidad de cosas. No, le iba a preguntar a Jimmy. ¿Ha habido, con el tiempo que lleváis trabajando, con lo que se ha hecho allí, ¿habéis notado un cambio en lo colectivo o no? ¿O sigue siendo como un trabajo un poco paralelo al ritmo de la sociedad? Bueno, sigue siendo una noticia de rellenar. Depende de la época, pues tiene más repercusión o tiene menos, ¿no? Entonces sí que se ha hecho, a nivel de medios sí que se ha llegado más, pero a nivel social yo creo que llegó pero vamos, lo mismo que está pasando en Castilla o lo mismo que está pasando en Andalucía o cualquier otro sitio. O sea, el proceso de memoria histórica llegó a un techo y se ha quedado y se ha mantenido ahí. ¿Y por qué crees que eso...? Yo creo que igual hay que replantearse los medios para llegar a la gente. Yo creo que el modelo que hemos estado trabajando hasta ahora no ha funcionado, ¿no? Yo creo que tiene que ser por ahí. Sigue habiendo problemas para acceder, por ejemplo, a la educación primaria, ¿no? La educación primaria, que sería fundamental para que todo este movimiento, todas estas cosas, pues vayan inculcándose desde muy jovencito, ¿no? Y desde arriba, pues se pone trabas continuamente para que eso no suceda, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que continuar reinventándose, porque es algo que los que llevamos trabajando 13 años o más vemos que no se termina. O sea, que todo el mundo pensábamos que esto iba a terminar con el aniversario del inicio de la guerra en 2006 o con el aniversario del final de la guerra en el 2009. Y sin embargo, a fecha de hoy sigue habiendo gente que sigue consultando, que sigue enviando solicitudes. Está cambiando un poco el modelo ya. Antes, hace 10 años, pues se buscaba más yo lo llamo el hueso, suena un poco así, pero es así. Y hoy se busca más el papel, o yo qué sé, es tan importante la firma como testigo de la persona desaparecida que un hueso suyo. Es tan importante para esa familia, ¿no? Entonces, todo esto igual hay que también revertirlo en la forma de cómo acceder a la gente, ¿no? Y tampoco, ni con las exposiciones, ni con las películas, ni con los libros, o sea, todo eso ya está saturado en el mercado, por así decirlo, ¿no? Y no se ha dado, ha tenido más éxito fuera de las fronteras de España que dentro. Sí. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en que esté saturado. Sí. Al contrario, creo que es el tapón de los medios de comunicación españoles que han evitado eso. Saturado, pero yo digo saturado en el sentido de que no funciona, ¿no? La cantidad de películas, la cantidad de libros que se han publicado desde el año 2000 hasta hoy, una barbaridad.
Una barbaridad. Pero eso yo te puedo decir, en mi testimonio personal, yo he visto en una sala comercial de Santander una película sobre maquis solo en esa película. Nada, desde el principio hasta el final. Sí, sí, y eso es mucho. Yo también he visto más de una en la que podemos contar con una mano, por supuesto. Y yo no estoy diciendo que no se tenga que hacer ese trabajo, No, por supuesto, me digo que el tapón que meten los medios de comunicación, el hecho de que esas cosas no salgan nunca en la prensa española, no salgan nunca en las televisiones, en los medios de comunicación tradicionales, por decirlo de alguna manera, aunque sean en las redes sociales, evita que eso cale en la población. Y como no cala en la población, no hay posibilidad de hacer eso que dices tú de inculcarlo en las escuelas. Mira, aquí una de las ahora no recuerdo cuáles, pero una de las calles que renombraron los fascistas cuando llegaron a Santander fue para borrar el nombre que se había puesto hacía, no sé si 3 años, una cosa así, que era Marcos Ignacio solo. Ese señor era profesor laico, ese era su delito, por eso no podía estar, porque era un profesor laico. Claro, eso es lo que cala. Lo que decía Dino, el nombre no está, se acaba borrando la memoria. Entonces, este es el proceso inverso, yo creo. Perdona, Peque, que estaba Isidoro primero. Luego te voy a decir. Yo creo que lo que estamos hablando, en principio, bueno, tú vienes de fuera, yo también, aunque llevo unos años aquí. Yo creo que el problema no es una cuestión exclusivamente de Santander ni de Cantabria. El problema de la desafección, incluso del hartazgo, como se acaba de decir, o del desinterés previo del asunto, es generalizado. Hay todavía hoy ayuntamientos en muchas partes que tienen verdaderos pleitos con las instituciones, con la iglesia, por ejemplo, con otras organizaciones, con los propios ayuntamientos, con cuestiones tan elementales como una placa, o como una subvención, o ese trabajo de la vida. De manera que es un asunto que es muy vigente, que no es exclusivo de Santander, que efectivamente para los de fuera Santander tiene esa capa de ciudad elegante y reaccionaria. Una vez que estás aquí estudia la entretela, no es así, entonces me di cuenta, yo también venía con esa percepción. Y quiero decir que una cosa de aquí que tengo que afrontar lo que es así. Yo creo que efectivamente hay un hartazgo, pero lo que es la memoria colectiva, tal como entendemos algunos, yo el primero, de habernos centrado demasiado en una época, en las 3 R, la República, Revolución y Represión, ¿no? Efectivamente, ese momento en todo, en películas, en televisión, en medios, en tal, en la gente hablando, es posible que se haya llegado a un punto ahí. Yo especialmente estoy interesado en eso y a lo mejor incluso esto, lo que ya hablaba, a lo mejor estamos centrados en eso, ahora se está viendo el debate, nadie ha pasado de los años 40, seguimos hablando todavía de lo mismo, nadie ha hablado todavía de las obreras de Santander, de los 70 y nada de eso ya quiere decir algo. Entonces, hay que tratar de salir de ahí, efectivamente, porque el periodo que continúa de los 40 hasta la transición es tan apasionante como la anterior posible. Y tiene sus figuras y tiene su patrimonio y sus cosas interesantes. Sin olvidar ni dejar a un lado lo otro, pero por lo menos a la misma altura y a la misma posición. Porque si no, efectivamente, se puede producir ese hartazgo, porque todos hemos escuchado en nuestro entorno decir otra vez con eso, otra vez la guerra civil, otra vez la no sé cuánto, tal. Cuando hay tantísimo hay que estudiar, efectivamente, pero también hay muchos estudiantes, pero tenemos en cuenta. Toda la gente que sufrió cárcel muchos años después, toda la gente que tuvo que irse, todo el siglo interior, el exterior, la cárcel, como sufrió la familia, los topos, etc. Escondida, tal. Bueno. Entonces, yo creo que eso es asignatura pendiente, pues no sé, yo creo que imagino que la gente de la organización, los que habéis previsto eso, que sea así. El temor de que nos encerremos hasta el año 45, el año que acabó la guerra, cuando creíamos que nos iban a enviar a liberar los países. Bueno, otra cuestión, hablando siguiendo con eso. Me llama mucho la atención que una señora de Santander, aunque haya estado mucho tiempo fuera de aquí, desconozca una cosa tan elemental como que Magdalena fue un campo de prisioneros. Yo no lo sabía. Bueno, pero es que mucha gente no lo sabe. Mucha. El nivel de sometimiento y de miedo, digo de esa manera, que hoy mucha gente no tiene ese tipo de decir. No solamente Juan, no solamente Magdalena. El centro de Santander, el Instituto Santa Clara, tan prestigioso, fue el centro de los consejos de guerra. Por ahí pasaba la gente y de ahí iba directamente casi a Fidego, de Santa Clara, ¿no? Que es un instituto de mucho prestigio. Las prisiones, la prisión provincial y ese colegio tan famoso, o esa escuela enfrente de la antigua prisión provincial de la calle Alta. Ramón Pelayo. Ramón Pelayo, cárcel de mujeres, etcétera, etcétera.
Entonces, igual que hay calles todavía que guardan ese callejero fascista, que todos sabemos, es que hay lugares de la memoria que los pasamos a diario por las calles y decimos, que lo sabemos por lo menos, joder, pero si aquí se lo comenta a alguien de aquí, dice, ¿cómo es posible? Pues sí, es una cárcel, hay que votar, mira la calle aquí, siguiendo esta calle para allá, cayó Cariñoso, ahí, cuando estaba en la pensión, mucha gente no sabe esa cosa. Entonces también hay lugares de la memoria, y en algunas ciudades sí que se está haciendo eso, igual que el mapa, que eso parece que no llama tanto a la gente, remover los esqueletos, lugares de la memoria como te las diría, como el turismo de la represión, ¿no? Por todo el tipo de turismo que hay ahora. Y una última cosa, en esta misma línea, ¿cómo podríamos hacer entonces no dar preferencia, pero luego empezar a trabajar, si hay alguna cosa que sea preferente, o aquello como preferente, para empezar a trabajar sin que volvamos a caer o no salgamos de este terreno de lo que es los sensualismos. Entonces, a lo mejor, trazando un proyecto donde esto se considere, pero que no sea solamente esto, de manera que también, primero por dos cosas, porque no sea solamente esto, y segundo porque enganche a otra gente, que puede que muchos estemos apasionados en ese momento, pero a otra gente que resulta ajeno, o gente de salud, y para traer también a esa gente. Entonces, así un poco ahí. Por contestarte muy brevemente, ¿no? Es decir, que me alegra que digas esto porque estamos en la línea, la puerta está abierta. Es decir, de alguna manera, un poco a la hora de rescatar los testimonios, ¿no? Es decir, de rescatar la documentación, nosotros como a trabajar con la memoria colectiva tenemos una gran limitación si nos quisiéramos dedicar a eso. Y el problema es que los testimonios que realmente quedan son escasos, ¿no? De hecho, en las líneas de trabajo que hemos hecho hasta ahora está por un lado el callejero fascista, pero está todo el tema de militancias, ¿no? Es decir, un poco por ver que nuestras líneas sí queríamos ir abordando esto, ¿no? Es decir, en militancias hemos empezado en los 60, 70 hemos cubierto o hemos empezado a cubrir, cuidado, este tipo de cuestiones, ¿no? Me parece interesante lo que dices, ¿no? Es decir, porque es importante. A mí, por ejemplo, un periodo que me atrae mucho es el periodo de la transición, ¿bien? Y un momento muy interesante que hay aquí en Cantabria, al menos para mí, quizás sea porque lo haya vivido, ¿no? Son los años 80, ¿no? Esto cuando aparecen una serie de movimientos sociales que ahora mismo están como muy integrados en nuestra conciencia. Es el momento del ecologismo, el movimiento de la no violencia, es lo de la OTAN, el movimiento feminista. Es decir, que yo creo que en nuestra configuración ideológica está ahí, ¿no? Es decir, y son una serie de aportaciones que yo la sensación que tengo es que son discursos que siguen siendo vigentes, pero que han pasado a la etapa del anuncio, ¿no? Es decir, todos somos ecologistas, todo es verde, todos somos feministas no sé qué, pero que de alguna manera hay que recuperar el discurso, hay que recuperar lo que fue para poner en valor las ideas y poder un poco devolver hacia dónde se iba y dónde estamos, ¿no? Es decir, no sé si en este sentido estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, ahí no sé, me quedo trabado porque, no sé, es decir, pero porque has dicho lo que nosotros sí queremos, ¿no? Y sí queremos que esto sea colectivo, ¿no? Es decir, que esto no sea de lo que tenéis que hacer, sino nos gustaría ser un poco, es decir, ya sabes, que te voy abriendo la puerta, ¿no? Es decir, que un poco, si es un espacio colectivo donde todos podemos ir a aportar, si conseguimos que el memoriado no sea un grupillo de chicos que se lo pasan bien, haciendo exposiciones y poniendo esto, sino que tenemos capacidad de ir y venir, desde que vaya entrando gente y que lo que nosotros contamos vaya saliendo, es cuando tendrá esto un sentido, ¿no? Entonces, yo sí quería preguntarte, ¿habéis trabajado alguna experiencia con el tema de institutos o...? No demasiado, pero sí que se ha hecho lo que ha hecho todo el mundo, es la unidad didáctica, pero luego no ha tenido recorrido. La unidad didáctica se ha hecho durante 7, 8, 10 meses, pero luego no se ha sigue habiendo una chocando con el currículum de los libros de texto. No hay mucho espacio para actividades que salgan del guión. Bueno, como aquí normalmente cuando la gente empieza a moverse nos empezamos a dar cuenta que nos estamos alargando, queda una intervención de Pepe y otra de Agustín, y no os importa
decís un poco breves y luego nos gustaría cerrar con una cosita más, ¿vale? Que a mí me asombra a estas alturas que nos asombremos de estas actuaciones o no actuaciones en el ámbito político, institucional, cultural y general. Pues la historia no es nunca neutra, ni siquiera la de las pirámides de Egipto, mucho menos la actual, que está mucho más cercana y más comprometida. Ese es el problema con lo que tiene que ver. La historia oficial la hacen los vencedores siempre. Y hay que reconocer que en España no ha sido derrotado el franquismo bajo ningún concepto en el sentido real, ni físico ni ideológico. A pesar de que tengamos una democracia que puede ser mejor o peor, es mejorable por lo menos. Pero es cierto, la historia es así como se hace. Y como además no es neutral, hay un cuidado importante en que no se recuerde lo que no interesa, o lo que puede hacer pensar en otro ámbito. Nosotros nos tenemos asumido perfectamente, tan asumido como que yo creo que el desmemoriado es el objetivo que tiene. Es decir, hablamos de memoria colectiva para no confundirlo con historia y que se pueda confundir como algo oficial y algo muy organicista y muy culturalista oficial. Es memoria colectiva, es una época, digamos, importante y es fundamentalmente del que no ha tenido voz. Aquí con la figura más importante que ha aportado Cantabria a la historia, Carlos Marco. No es un Alonso, ni no sé quién, ni el militante obrero. Sí, la historia del siglo XX, perdón, será. Del siglo XX, bien. Digo porque estamos ahora en la época contemporánea, me refería. Antonio recibieron primero junto a la cosa. Y digo por poner un ejemplo. Entonces se trata de su memoria colectiva y de recordar, de sacar, pero normalmente no sale porque interesadamente. O sea, pero no nos asombremos. Es que eso genera una cultura crítica. Y eso es negativo. Es lo que decía Paco. Yo, por ejemplo, he propuesto una vez que la plaza del ayuntamiento deje de llamarse plaza del Generalísimo para que se llame plaza del ayuntamiento, nada más. Exacto. Y es mentira que a nadie le moleste, porque no hay ni un solo edificio, salvo el ayuntamiento de Santander, que tenga esa dirección. Curiosamente, la plaza del ayuntamiento no tiene ningún edificio nada más que el ayuntamiento de Santander. Bueno, pues tampoco se cambió. Y a los 15 días de hacer la propuesta, sale el programa de fiestas de verano de Santander y dicen, en la plaza del ayuntamiento va a haber actividades para niños. Desde el ayuntamiento, que acaba de rechazar esa propuesta. Es decir, es interesado, está clarísimo, o sea, no nos engañemos, debemos saber con lo que jugamos. Y estamos en un periodo que es muy incisivo para la actualidad. Y ese compromiso, cada quien le maneja donde le interesa. Entonces no nos asombremos y trabajamos en esta línea. Agustín, ¿quieres tomar esta consideración? Que hace unos días, desde el Grupo Socialista Regional, recibimos otra carta para incorporarnos a un proyecto que tiene de poner una placa en la Biblioteca Central diciendo que yo fue presidenta. La contestación nuestra es que nos parece muy vital, pero que nosotros queremos sumarnos a ese proyecto, pero que lo que solicitamos es que esa placa contenga todos los campos de concentración, todos los lugares de represión que hubo a lo largo de la ciudad. Estamos a espera de ver cómo responde. Y una puntualización a Fernando respecto a la universidad. Hace años, donde yo trabajaba, cuando hacemos una cosa a la universidad, le preguntamos que por qué no trataban lo de la guerra civil, porque la contestación sencillamente fue porque se trata de un tema muy conflictivo. Y era una cosa del departamento contemporáneo. Probablemente la que a mí me dijo que necesitaba €1 millón y un instituto de exposición para el tema. Asentado en Murcia. Bueno, pues creo que el tema da para mucho más, tendremos muchas más oportunidades. Yo desde luego, después del día que hace hoy, quiero agradecer de una forma especial a Jim y a alguna otra persona que me consta que viene de una zona bastante alejada de Cantabria y él desde Vizcaya, que han hecho el esfuerzo también para estar con nosotros y participar en este encuentro. Yo vuelvo a insistir en que Desmemoriados tiene cara. Agustín es uno de los compañeros que está trabajando en el proyecto, Nacho es otro, Xavi también, Manuel, Paco, Mariano, Tino y yo, pero que esperamos que después de haberlo compartido con nosotros seamos y podamos ser muchos y muchas más. Y solamente para finalizar, volver a daros las gracias a todos y me gustaría que Mariano, que es un compañero del colectivo, leyera una poesía de su libro Las fronteras del aire. Vale. Sobre todo porque me ha dicho que no, porque le pillaba así como encerrado. Trampa, claramente. Sí. Bueno, vale. Bueno, cerramos con esto. Es un poema que se titula La noche oscura.
En su momento Tino me pidió algo para su libro sobre los jugaos y los maquis y los emboscados y todas las denominaciones que tiene. Y bueno, pues la noche oscura todos sabemos lo que supuso en este país. Hubo muchas noches oscuras, entonces bueno, tiene que ver con este tema con el que estamos aquí hablando. El poema dice así: callar es como olvidar el nombre de los muertos, pero por las noches de este anciano pasan todos como en una larga marcha de fantasmas ateridos. Callar es como olvidar el nombre de los muertos, por eso es mejor el grito, pese al dolor infectado de la memoria. La voz de los muertos es una luna nueva, una noche oscura que es al fin esencia de la noche, un dolor eternamente triste que los vivos guardan para el polvo en los manuales de historia. Entre marzo y abril cruzamos la frontera, a nuestra espalda la guerra y frente a nosotros, sin saberlo, la guerra.